Amanece en el Sinaí. Cientos de peregrinos y turistas han acudido a Egipto para ver la salida del sol en este monte donde Dios entregó a Moisés las tablas de la ley. Buscan una experiencia espiritual en la estela de una historia milenaria. Toda la geografía de Oriente Medio está llena de lugares de profundo significado religioso. Aquí comenzó también la historia cristiana. Para nosotros, como palestinos, ser cristiano significa que eres auténtico, que formas parte de la más antigua y duradera tradición cristiana del mundo. Los cristianos de Oriente tienen raíces profundas, pero no son capaces de frenar la sangría de la emigración, espoleada por las dificultades económicas, políticas y de seguridad. Ahora, para nosotros la bomba más grande en este tema es el caso del Irak. Del Irak, con lo que oímos, con lo que nos cuentan, verdaderamente es una catástrofe. Y una catástrofe especialmente para los cristianos. El crecimiento del fanatismo despierta los peores temores entre los cristianos, incluso en el país donde son numéricamente más importantes, en Egipto. Nos dijeron hace 2 años que si llegan al poder, los coptos serán ciudadanos de segunda y deberán pagar un impuesto como extranjeros. Lo han dicho así, no lo han ocultado. Por tanto, el primer temor es que los extremistas tomen el poder. Comparten fe con Occidente, pero hablan y rezan en árabe, y conviven con el Islam desde hace 1400 años. Podemos ayudar a Occidente a comprender mejor el Oriente musulmán y también ayudar a Oriente a comprender mejor a Occidente en general y al cristiano en particular. Esa es la vía del porvenir, no hay otra, o el diálogo o la muerte. En Jerusalén solo 8.000 de sus 700.000 habitantes son cristianos. ¿Puede desaparecer el cristianismo en la tierra que lo engendró y en los primeros países que lo acogieron? ¿Hay futuro para los cristianos en ese cruce de caminos que es Oriente Medio? En unos minutos, a la vuelta de la publicidad. Cerca de la ciudad de Alepo, en Siria, se encuentran las ruinas majestuosas de San Simeón el Estilita, un eremita del siglo V que se retiró a lo alto de una columna e inauguró una forma de ascetismo que atrajo multitudes en su época. En el centro de la bellísima iglesia bizantina todavía están los restos de la columna sobre la que el santo vivió más de 30 años. 15 siglos después sigue dominando sobre un paisaje de olivares y tierras secas, una meseta en la que están esparcidas cientos de iglesias o ermitas de los siglos IV al VI, cuando el cristianismo floreció en estas tierras. Hoy todos los países de Oriente Medio son de mayoría musulmana. Algunos hablan incluso de un cristianismo en extinción. ¿Qué queda 20 siglos después del cristianismo en las primeras tierras que lo acogieron? ¿Solo piedras muertas? Actualmente, los cristianos en Siria son el 10%. Los pesimistas, es decir, la Iglesia, dicen que son el 8%. Los optimistas, el gobierno, dicen que son el 15%. Yo escojo la mitad y digo que somos un 10%. Hay casi 2 millones de cristianos en Siria, donde la historia cristiana respira en tantos rincones. Así suena el Padre Nuestro en arameo, la lengua que habló Jesús. En el convento de San Sergio, de comienzos del siglo IV, tan antiguo que la piedra del altar tiene la misma forma semicircular de los altares paganos.
Está en Malula, un pueblo pintoresco de casas colgadas de la montaña. Domina el pueblo la cueva de Santa Tecla, una de las primeras santas, del año 45. Malula significa entrada. Le da nombre al pueblo el desfiladero, el estrecho paso en la montaña que hay junto a la cueva de la santa. Según la tradición, apareció milagrosamente para que Tecla escapara de los soldados romanos que querían matarla. Tecla era discípula de Pablo de Tarso. San Pablo experimentó en estas tierras sirias la conmoción espiritual que lo derribó del caballo, camino de Damasco, para convertirlo de perseguidor en propagador del cristianismo. Experiencias espirituales intensas, milagros e historias de martirio jalonan la geografía de esta tierra. También la música es muy antigua. Los himnos siriacos cristianizaron la música pagana aramea y surgió la tradición de las corales que perdura hasta hoy. Esto es un mensaje en sí mismo, que nuestras raíces son raíces profundas. Vienen de las mismas raíces de Jesucristo en su propia tierra. Tratamos de decirle a la gente que nosotros comenzamos el cristianismo desde esta zona y que trataremos de conservar esta herencia lo mejor posible para siempre. Tener algo de diferente y particular nos liga a la historia. Tenemos un sentimiento especial sobre nuestra historia. Sentimos que, a partir de nuestra tradición propia, podemos crear nuestra identidad para el futuro. La Iglesia de Siria goza de buena salud, disfruta de una libertad razonable, vive en paz con sus conciudadanos musulmanes y la forman comunidades cristianas vivas y jóvenes. Tengo 16 años. Estoy contenta porque en este grupo podemos expresar nuestro cristianismo en palabras y en comportamiento. Para mí es un honor ser cristiana oriental. En esta iglesia griego-católica el celebrante mira al altar, no al pueblo, como en el rito latino, y los himnos son en griego. Es uno de los 11 ritos cristianos distintos que perduran en Siria y en todo el Oriente. Relaciones cordiales entre las iglesias, pero poco trabajo conjunto. Fuerza y debilidad del cristianismo oriental, tan variado y rico, pero tan disperso. Hemos descubierto el valor del cristianismo en nuestra vida. Por eso, al casarnos, hemos decidido tener siempre presente a Jesús. Y eso lo hemos transmitido a nuestras hijas, no con palabras sino con hechos. Rezamos juntos, celebramos las fiestas religiosas y así sentimos que formamos parte de la iglesia. Y esto lo transmitimos a nuestros hijos de manera espontánea. Si los niños ven a sus padres rezando, hacen igual. No les obligamos, pero lo transmitimos de forma espontánea. En cuanto al futuro, nosotros cada vez somos más minoría. Los jóvenes se van al extranjero por trabajo o estudios y se reduce el número de cristianos. Nosotros seguimos. Los que nos quedamos seguiremos porque nosotros nos enorgullecemos de nuestra arabidad y de nuestra cristiandad. La continuidad del mensaje cristiano está amenazada por la sangría constante de población. Se van los más jóvenes y preparados. La sensación de no tener un futuro es terrible. La juventud siente que nuestro futuro no es de aquí y los que pueden tener un pasaporte se van. Segundo, los cristianos no tienen muchos hijos. Es como en Europa, 2 o 3 máximo. Nuestra Señora de Seinaya, cerca de Damasco, es el lugar más visitado de Siria por los cristianos.
un monasterio griego ortodoxo, la confesión mayoritaria del país, al que acuden también muchos musulmanes para pedir dones relacionados con la maternidad y la familia. Los matrimonios mixtos son fuente de problema para los cristianos, que los rechazan mayoritariamente, aunque pocos lo reconocen. Es un problema religioso porque tenemos legislaciones religiosas distintas entre cristianos y musulmanes. Pero es también un problema civil porque no hemos creado hasta el momento la posibilidad de un matrimonio civil. No existe esa tercera opción, lo que obliga a casarse o según la legislación cristiana o según la musulmana. Además, la ley musulmana no acepta que una chica musulmana se case con un hombre cristiano.